Entonces, ayer hablamos de uno de los algoritmos de enrutamiento que se basa en el algoritmo de Bellman-Ford, y os recomiendo eso, que probéis a hacer un poco alguna vez el algoritmo de Bellman-Ford, cómo se hace, las tablas que salen y estas cosas. Y hoy hablaríamos de otro segundo algoritmo de enrutamiento que se basa en otro algoritmo matemático, que es el algoritmo de Einstein, que es un poco, bueno, en programación normalmente, como os dije ayer, se suele contar antes este. Entonces, todo esto tiene que ver, bueno, ayer hablábamos del problema del enrutamiento, cómo puedo intentar resolver que en una red formada por routers enlazados por enlaces entre sí, yo encuentre un camino automáticamente. Un programa de ordenador pueda decidir cuál es el mejor camino de un punto a otro. Simplemente a partir de los nodos, los enlaces entre ellos y los pesos que yo haya configurado en los enlaces que dicen cuánto tengo que evitar un enlace. Un enlace de peso 1 pues es mejor que un enlace de peso 2 o lo que sea, o de peso 4. Entonces, vimos ayer que aparte de una serie de algoritmos que funcionan sin ninguna información, como la inundación, el enrutamiento aleatorio, se pueden construir otros algoritmos que funcionan con algo de información. Es decir, el algoritmo de tipo, bueno, los de Bellman-Ford o Distance Vector, que al final son básicamente lo mismo, funcionan en base a que cada router conoce quién son sus vecinos y conoce una serie de destinos a los que sabe ir, y cada tiempo determinado propaga a los vecinos cuáles son los destinos a los que sabe ir. Entonces esa información de a quién sé ir yo acaba propagándose por toda la red. Pero en el fondo cada router solo sabe la información de todos los destinos porque se la han dicho sus vecinos o bien porque las tiene directamente conectadas. En realidad un router nunca se habla con otro router que esté a muchos routers de distancia. Simplemente si este router que está lejos conoce un destino, lo que pasará es que en algún momento él le dirá que sabe ese destino, esa red de destino, a sus vecinos. Y sus vecinos se la aprenderán y cada cierto tiempo también se la dirán a sus vecinos. Y esos vecinos cada cierto tiempo se la dirán a sus vecinos. Entonces a mí alguna vez me llegará esa propagación de yo he oído hablar de la red pues, A o de la red B de un destino determinado porque a mí me lo ha dicho este vecino, pero él lo sabe porque a él se lo dijo este, pero él lo sabe porque a él se lo dijo este, y básicamente se propaga la información así. Entonces, esos algoritmos, comentamos ayer a última hora, que son razonablemente buenos en propagar información nueva. Es decir, si aparece un destino, si aparece un router, si aparece un enlace, sus vecinos se enteran, los vecinos de esos se enteran y la información se va propagando. Pero tiene una serie de problemas al propagar información mala. Si un enlace se cae, pueden pasar cosas como la que salía en el ejemplo que poníamos. Que es posible que un router de esos de repente no pueda ir por el camino que quiere ir a su destino, entonces elija un camino nuevo, pero que en realidad ese camino lo estoy eligiendo porque el router que yo estoy eligiendo en realidad me manda los paquetes a mí. Entonces puede producirse un ciclo en el que yo he oído hablar de un destino porque me lo ha dicho este router. Entonces a partir de ahora le mando las cosas a él y me adjunto pues, que sé ir con una distancia. Y ese, en realidad, cree que me los tiene que mandar a mí, por lo que también cada vez va subiendo la distancia y al final pues tardan en decidir que no hay por ahí que ninguno de los dos sabe llegar. Cada uno cree que el otro sabe llegar y al final se van pasando los paquetes entre sí, que es lo que pasaba un poco en el ejemplo que vimos durante un instante. Pero eso puede pasar durante bastante tiempo. Entonces, hay una serie de problemas con los algoritmos de enrutamiento de tipo Distance Vector basados en Bellman-Ford. Y normalmente los problemas se tratan de que cuando hay un cambio a peor, cuando hay un cambio de que se cae un enlace, de que desaparece un router, el tiempo hasta que toda la red converge al camino bueno, a saber la información correcta, puede pasar bastante tiempo. De hecho, ahí hay un problema que otros años explicaba, pero ahora hemos puesto una versión un poco reducida y no nos da tiempo, igual cuelgo vídeo para que veáis un poco cuáles son esos problemas, que es lo que se llama como cuentas a infinito. Los routers al final pues tardan en decidir que a un destino no se puede ir y durante un tiempo los routers van pensando que cada vez está ese destino más lejos. Entonces, al final los algoritmos de Distance Vector son útiles, pero tienen algunos problemas cuando hay
cambios de caídas pues, que tardan en encontrar los caminos buenos tras una caída. Tras una caída de una parte de la red. Entonces, para eso se proponen unos algoritmos de diferente tipo, que son los algoritmos que se llaman de tipo link state, que están diseñados para propagar muy rápido todos los cambios, aunque a costa de... O sea, eso lo consiguen siendo un poco más complejos. Entonces, la idea de funcionamiento del link state es que cada router, como antes, es responsable de saber quiénes son sus vecinos, a qué routers tengo directamente conectados. Eso más o menos es fácil de tener, vamos, de hacer un algoritmo que lo tenga. Entonces, la idea es que cada router sabrá quién es su vecino y qué pesos hay en el enlace hasta los vecinos. Entonces, cada router lo que va a hacer periódicamente es construir un informe de su vecindad, que se llama Link State Packet. Un paquete que contiene toda la información de quién es vecino este router. Y cada router de la red se supone que hace eso periódicamente. Entonces, ese mensaje, ese informe de quiénes son mis vecinos, de qué hay localmente alrededor de este router, la idea es que se envíe a todos los demás routers. Pero no que yo se lo envíe al vecino y los demás oigan información derivada, sino que ese informe les llegue a todos. Y todos los routers tengan exactamente el mismo paquete en el que dice este router concreto quién tiene de vecino. Entonces, la idea es que con eso, periódicamente todos los routers tendrán el mapa completo, tendrán toda la información, todos los enlaces, sabrán todos los routers, todos los enlaces y podrán hacer el mapa. Entonces, con ese mapa pueden calcular los caminos de forma precisa y sin que ocurran problemas de convergencia. En lugar de que la información se vaya propagando poco a poco y los caminos se vayan adaptando cuando yo oigo hablar de los diferentes destinos, la idea es que la información de la red les llegue a todos y cada uno tiene toda la información y decide con eso. Entonces, si os recordáis, ayer hablábamos de algoritmos distribuidos y centralizados. Este sería un algoritmo casi centralizado, porque no hay un punto central que tiene toda la información y decide, pero la idea es que la información les llegue a todos y todos puedan actuar como si fueran el punto central. Se puedan saber todo el mapa de la red y decidir todos los caminos. Entonces, el anterior caso es un algoritmo más distribuido que este. Vamos, tiene una filosofía más distribuida que este. Porque en el anterior, los routers calculan caminos sin hacerse una idea de cómo es la red completa. Aquí, cada router calcula caminos haciéndose idea de cómo es la red completa. Y esa es un poco la filosofía. Esto, vamos a ver que es un poco más difícil. Vamos a ver cómo de difícil es hacer cada una de estas cosas. Algunas parecen fáciles y otras no tanto. Y eso básicamente es lo que hacen estos algoritmos. Pero bueno, parece que va a ser un poco más difícil al menos que los anteriores. Entonces, ¿cómo puedo hacer que cada router sepa quiénes son los vecinos? Básicamente eso se puede hacer o bien por configuración. Cada router, como decíamos ayer, como cada router tiene un enlace a cada vecino, puede tenerlo configurado y puede el administrador haberle dicho quiénes son los vecinos. Aún así, en los algoritmos de este tipo se usan técnicas de descubrimiento de vecinos. Si yo tengo una red de área local, varios routers están conectados ahí, son dispositivos que están en esa red de área local, pues ahí es fácil pensar protocolos para que se encuentren. Básicamente lo que suelen hacer es que cada router manda periódicamente, pues cada 30 segundos, me parece que es, o cada 20 segundos, un mensaje a todos los que están en esa red de área local diciéndole que estoy ahí, soy un router y mi identidad es esta. Ese mensaje se suele llamar hello. Y básicamente cada router manda periódicamente esos mensajes. Entonces, cuando tú estás en una red de área local, un router lo que hace es los mensajes. Si ha oído hace menos de 20 segundos un mensaje de un vecino, se supone que el vecino está ahí funcionando y puedo considerar que es vecino mío. Si no lo he oído hace más de, yo qué sé, 30 o 60 segundos, es que se habrá caído y lo borro ese enlace. Ya no soy vecino de ese router. Entonces, con eso, y bueno, algún detalle más, pero es fácil organizar un protocolo por el que los routers que están en una red sepan quién está ahí y si son vecinos o no. Entonces, este router básicamente pensará que hay otro router aquí que tiene un enlace y que hay otro router ahí que tiene un enlace y cada uno pensará pues, que tiene un enlace. En realidad tiene algún detalle más que eso, pero básicamente esa es la filosofía. Entonces, encontrar a los vecinos, saber quiénes son los vecinos es fácil. De hecho, en los distance vector, encontrar a los vecinos es en el fondo lo mismo. Tú encuentras a los vecinos porque
un router que es vecino habrá enviado periódicamente su mensaje de estoy aquí y sé estos destinos, entonces has visto eso y sabes que es un vecino. Entonces, en los dos algoritmos, básicamente, los vecinos son fáciles de saber que están ahí. Lo siguiente que hace un router, como periódicamente sabe qué vecinos están en su red de área local, de qué router es vecino, lo que hace es construye un paquete con la información de quiénes son mis vecinos. Entonces, simplemente recopilo todos los vecinos que conozco, los pongo en cierto formato, pues en un mensaje que voy a enviar, y la información que lleva cada paquete de link state, cada link state packet, es una lista de vecinos. El paquete lleva la lista de yo soy vecino del router 1 y soy vecino con coste, pues un coste, 1, 2, lo que le haya puesto de valor a ese enlace. Y lleva la lista de todos los vecinos. Y esto, ahora veremos cómo tengo que hacer que llegue a los demás routers. Entonces, fijaros que parece que lo que envío es parecido a lo que enviaba en el caso de ayer. Ayer decíamos que cada router envía una lista de destinos con la distancia que tiene a sus vecinos. Entonces, la diferencia es que aquí, este paquete no tiene todos los destinos que existen en la red. Tiene solo los vecinos míos, es mucho más pequeño. Y el coste no es el coste, no es la distancia de un camino de varios saltos para llegar hasta ese destino, es sin más el coste del enlace con ese router. Básicamente, si yo tengo una red, yo que sé, con una serie de routers, este router, no sé si veis, este router que está aquí, R1, cuando está haciendo un algoritmo distance vector, lo que va a enviar es paquetes en los que diga todos los destinos posibles. Entonces el paquete llevará al router A, al router B, al router C, al router D, al router E, todos los routers, todos los routers que ha conocido alguna vez porque ha oído hablar de ellos y de los que sabe la distancia. Y las distancias en general, pues a este router A, por ejemplo, será 1. Y a este router B, pues igual será 1 más 2 más 5, pues una distancia la que sea. Puede ser que aquí mande a A, mandará 1, a E mandará, pues yo que sé, 12, la distancia que sea. Este paquete en general será una lista bastante larga de todos los destinos posibles. En link state, este router también mandará un paquete que tiene direcciones de routers y destinos, pero las únicas que tiene son las de sus vecinos. Mandará solo A con peso 1, C con peso 1 o 2 o lo que sea, y B con peso 2. Entonces, en link state el mensaje solo habla de los vecinos, mientras que en el otro es un poco una recopilación de toda la información que sé de la red. Entonces, esa es un poco la información que se va a enviar. ¿Y qué se hace con esa información? Ahí viene la parte importante de este algoritmo. Bueno, la información que he recogido, pues la idea es que el router 1 pues, mandará información de que él es vecino del router 2. El router 3 mandará que él es vecino del router 4 y del router 2. El router 4 mandará que es vecino del router 3. Básicamente la información que se manda es ese trocito de mapa. Y esa información, la idea es que quiero que llegue a todo el mundo. Que todos los routers que estén en la red tengan esa información procedente de todos los demás, pero directa, no agregada porque los vecinos hayan mezclado esa información con la suya y hayan dado el resumen, sino que cada uno le llegue esa información directa. Entonces, la idea de los algoritmos de link state es que si yo consigo hacer que esta información le llegue a todo el mundo, cualquiera que tenga toda esa información puede reconstruir el mapa. Puede decir, si sé que R1 es vecino de R2, y por lo que me ha mandado R2, sé que R2 es vecino. Sé que R2 es vecino de R1, que ya lo sabía, porque me ha dicho R1, y vecino de R3 y vecino de R5, y sé que R5 pues es vecino de. Sé que R3 es vecino de R2 y de R4, pues voy reconstruyendo así todos los trozos del mapa hasta tener el mapa completo. Entonces la idea es que los nodos, los routers en un algoritmo link state, irán recopilando información de todos los routers, harán una base de datos de todos los routers que existen,
porque todos los routers que me han enviado algo, pues sé que existe y sé que hay ese router en la red. Aparte de todos los routers, pues saco todos los enlaces. La última tabla esa de alrededor de 21, aparte de lo de que alrededor no está, el 7S, ¿Qué es eso? ¿Cómo? es que pone de R3 2 de distancia y luego pone de distancia ahí en ese... ¿Dices esto? No, en R3, en R2, Sí, esto básicamente me dice que la información que dice sería que R2 considera que es vecino suyo R3 con peso 2. R1 con peso 2. Ese está mal. Es lo que dice. No, pero que no por R3, sino porque pone distancia 7. Sí. Sí, sería aquí R3, aquí sería 2. Pero bueno, más bien seguramente lo que quería en realidad más bien es que aquí ponga 7 para tener más variedad. No, es que tenías que haber puesto R4 abajo. En vez de R3, donde pone de R3 a R4, 7, pero lo has puesto otra vez en R3. Sí, esto. Sí, este es el 4. Sí, tiene que ser el 4. No, pero no tiene No, el de arriba tiene que ser el 2. Que bueno, que no sé si el ejemplo está bien hecho, que podría ser simplemente información más o menos aleatoria para la idea. No sé si. O sea, no me acuerdo si lo dice en la red que pensé y la puse bien, o es solo un ejemplo. Porque tened en cuenta que también en la realidad tú vas a tener que. Que manejar que igual la información sea incoherente. Que quizás R4 te diga que R3 está en distancia 7, pero R3 te diga que R4 está a 8. O sea, podría ser que tengas incluso pesos asimétricos. Pero bueno, básicamente la idea es esa. No, si eso ya miraré a ver qué falta exactamente para arreglarlo. Pero sí, la idea es que tú recibes de cada uno sus vecinos con los pesos y con eso tú te puedes reconstruir una base de datos con los pesos, los routers, los enlaces y reconstruir la red. Porque aparte también veremos que tienes otra fuente de imprecisión, que es que, claro, esto te va llegando en el tiempo. Puede que uno esté más actualizado que otro y ese tipo de cosas. Pero bueno, esa es la idea. Esos trozos del mapa te van llegando y cada router va a recopilarlos todos y va a manejar pues, esa información. Va a hacerse una base de datos de los routers y va a ser una base de datos de los enlaces. Y la cosa es que una vez que tenga esa información, cada router, a partir de esta red, tiene que calcular los caminos. Y para eso, cada router tendrá que calcular el camino siguiendo un algoritmo de encontrar caminos. Y eso un poco, pues, se podría usar el algoritmo de Bellman-Ford, pero normalmente se utiliza el algoritmo de Dijkstra, que luego lo vemos un poco. Entonces, la idea es que cuando se envían esos mensajes, pues es un poco lo mismo que antes. Yo puedo seguir dos filosofías. Una filosofía básica sería que periódicamente los routers construyan ese paquete y lo manden a todos. Entonces, cada router está garantizado que recibirá más o menos una información del resto de los routers, al menos cada 30 segundos o cada 60 segundos, lo que yo configure en el algoritmo. Entonces, podría tener pues, que vamos, más o menos pues, cada 30 segundos sé que ya recopila todos y calculo los caminos. Y otra vez, cuando pasan 30 segundos, vuelvo a calcular los caminos con los nuevos que he recopilado. También puedo modificarlo para que en realidad, cada vez que hay un cambio en el vecindario, si yo veo que se ha caído un router o que ha cambiado lo que yo tengo alrededor, ese es un buen momento para mandar entonces el mensaje de cómo es mi vecindario. Entonces, ese mensaje, la idea es que les llegue a todos tienen la nueva actualización inmediatamente y entonces calculan todos los caminos. Y básicamente calculan todos los caminos cada vez que hay un cambio. Entonces, más o menos, se puede hacer con esa filosofía que antes habíamos llamado pues, actualizaciones disparadas pues, por cambios, por triggered update. Y entonces, si hacemos eso, fijaros que en realidad los cambios van a ser muy rápidos. Van a ser, en cuanto hay un cambio, si hay solo un cambio en la red,
ese cambio se le envía a todo el mundo tiene la última versión de la red salvo ese router, entonces cambia la información que tiene nueva, hace el cálculo de todos los caminos y todos cambian más o menos a la vez, sin efectos de que se propaguen las cosas poco a poco pues, a todo. Entonces, estos algoritmos, la idea es que van a tener una reacción mucho más rápida. Al final también va a estar limitada por ciertas cosas. Si tú pones que solo se envíen cambios cada cierto tiempo, pues ese será el tiempo mínimo o máximo que puede pasar hasta una actualización, pero ese cambio será mucho más rápido. Entonces, uno de los problemas que hay que resolver es cómo hago para que esa información, cada paquete que genere cada router, con toda la información de su vecindad, les llegue a todo el mundo. Entonces, el destino de cada paquete, en realidad, son todos los routers de la red. Yo quiero enviar un paquete a todos los routers que hay en la red. Enviar a los vecinos es fácil, pero enviar a todos los routers no es tan fácil, porque claro, yo cuando envío un paquete en una red de paquetes tengo que poner una dirección de destino. Entonces, ¿qué pongo? Tengo que poner algo pues, para que les llegue... o sea, puedo enviar un paquete a cada uno de los routers si me sé la dirección, pero claro, eso significaría que enviaría un montón de paquetes, pues uno para cada router, y al final muchos irían por el mismo camino. Entonces, la idea es que para hacer un sistema de envío que llegue a todos los routers, tengo que construírmelo normalmente yo mismo, pero hay un sistema de envío bastante fácil, como que ya hemos hablado, que permite llegar a todo el mundo, que es la inundación. El enrutamiento con inundación, como enrutamiento para hacer que llegue un paquete a un destino, puede ser un poco malo, genera mucho tráfico, pero es un método de enrutamiento ideal si yo lo que quiero es que un paquete llegue a todo el mundo, porque al final lo que necesito es pues, que todos los routers lo reciban. Entonces, los problemas de la inundación eran que si yo envío un paquete, la inundación significa que yo mando un paquete a todos mis vecinos y cada uno de esos saben que lo tienen que enviar a todos sus vecinos y cada uno de esos a todos sus vecinos. Los problemas eran que eso genera al final tráfico infinito y que muchas veces ese paquete va por varios enlaces. Pero claro, en el caso del enrutamiento o del link state, en el fondo yo tengo algunas cosas que me ayudan a controlar la inundación. Porque en realidad lo que quiero inundar es solo los paquetes de tipo link state packet, los paquetes que llevan información a todos los routers. Entonces cada router ya va a tener una base de datos con esos paquetes y les puedo poner un número de secuencia y saber cuál es el último que he recibido. Entonces, en los link state packets es fácil controlar que cada router, por ejemplo, no envíe más que una vez cada link state packet. Si le llega... Es fácil hacer... En un sistema con routers, lo que decíamos el otro día es que yo envío, por ejemplo, creo un paquete aquí, un link state packet, y lo envío a este y a este. Entonces, ese paquete de link state, normalmente en una inundación lo que pasaría es que este router lo reenvía a sus vecinos, al que lo ha recibido no, pero a los demás. Y este router también lo reenvía a sus vecinos. Entonces, este router recibe este paquete por aquí y lo envía a sus vecinos, a este y a este. Y luego recibe este paquete por aquí y lo volvería a enviar a sus vecinos. Entonces decíamos que en el caso general es muy difícil poner la condición de que un paquete que he enviado recientemente no lo vuelva a enviar. Pero en estos esa condición no es tan difícil, porque total, estos routers ya están acordándose de cada paquete LSP que han recibido, están guardando la lista de routers, están guardando los enlaces, pues podría hacer que cada paquete LSP tenga un número y me guarde también el último paquete LSP que he recibido de cada router. Entonces la comprobación de ya he recibido este paquete últimamente no es costosa como en el caso general, sino que es fácil. Entonces yo lo que voy a tener es que cada router sabe, con la lista de los routers que tiene cuándo recibió y qué número de paquete era el último link state packet que ha recibido de cada router. Entonces cuando le llegase por segunda vez, no lo reenvía. Y con eso la inundación se controla. Es decir, este router recibe este paquete LSP1 del router 1, por ejemplo, entonces se apunta que lo ha recibido. Este router recibe ese paquete LSP1 del router 1
Y luego recibirá el LSP1 del router 1 por este lado, pero como ese ya lo ha reenviado, no lo reenvía otra vez. Entonces, al final, los paquetes de inundación se envían solo una vez por cada enlace, acaban llegando a todo el mundo y más o menos pues se puede hacer. Entonces, básicamente se puede organizar una inundación solo de los paquetes de ese tipo que llegan pues, automáticamente a cada uno. Eso creo que lo tenía puesto. Entonces, yo en realidad pues, tengo el tráfico de la inundación limitada y básicamente puedo pensar que los LSPs, cuando este router crea un LSP, lo envía a sus vecinos, que lo envían inmediatamente a sus vecinos y en pocos milisegundos en toda la red ha llegado ese paquete. Y lo mismo pues cada vez que un router envía un LSP. Pero eso, también tener en cuenta ahí que es muy importante la diferencia con el caso de ayer, que este router por inundación reenvía exactamente el mismo LSP. Es decir, si yo recibo quiénes son los vecinos de este router, yo lo envío a mis vecinos y estos reciben el mismo LSP. No es que reenvíe información mía que ha sido modificada por ese LSP, sino reenvío el LSP entero. Y eso es lo otro es lo que hacían los paquetes, los algoritmos de distancia. Bueno, entonces una vez que cada router tiene la lista de todos los enlaces y todos los routers que hay en la red, pues simplemente lo que va haciendo es va guardándoselos y tiene pues, en el último instante de tiempo toda la información última de la red. Entonces, con eso, simplemente utilizo un algoritmo de encontrar caminos en un grafo pues, en memoria y saco todos los caminos. Entonces, este algoritmo, que va a ser también una serie de bucles como el de ayer, lo que ocurre es que este algoritmo se está ejecutando en un solo ordenador. Y básicamente se ejecuta pues, en unos pocos milisegundos. No hay que confundir con lo que decíamos ayer, que era que el algoritmo de Bellman-Ford se va ejecutando, pero en el fondo la ejecución son mensajes que se mandan entre sí los routers. Cuando un router decide que él va a cambiar un destino, está cambiando el destino según los mensajes que le han enviado los otros. Y en la siguiente fila del algoritmo es que yo voy a mandar mensajes a los otros y calcularán la siguiente parte. Es decir, el cálculo no es en una sola máquina, es que por efecto de mandarse mensajes se va calculando el algoritmo en toda la red. Aquí, un solo router, una sola máquina, tiene toda la información y hace el algoritmo pues, que le cuesta muy poquito, unos pocos milisegundos. Entonces, básicamente de eso se trata los algoritmos del tipo LinkState. Propagar la información exacta que les llega a todo el mundo y luego yo calcular los caminos completos en cada uno. Entonces, si la red es muy grande, estos algoritmos tienen alguna desventaja con respecto al anterior. Porque lo que ocurre es que en el anterior caso, los de tipo distance vector, cada router almacena solo una parte de la información, así que necesita menos memoria. Solo almacena los destinos y las distancias y los siguientes saltos que sabe él. Pero si hay algo que ocurre en esta parte de la red, en realidad no lo almacena. Por ejemplo, él no sabe que los paquetes luego irán por este camino, o no sabe qué va a pasar más allá de que este router, yo los paquetes que van a un destino se los mando a este. En los algoritmos de tipo LinkState, cada router tiene toda la información de la red. Entonces va a calcular, yo calculo con el mapa mi siguiente salto, que es ese router, y aunque no lo necesito, tengo la información de que sé que luego este lo enviará a otro y ese a otro, y sé ese camino entero. O si lo quiero usar para algo, que normalmente no se usa. Pero el router tiene más información. Entonces, si la red es muy grande, lo que ocurre es que los algoritmos de tipo LinkState almacenan mucha más información que los algoritmos de tipo distance vector. Es decir, necesitan ser máquinas más gordas, tener más memoria y además tienen que hacer un cálculo que es más complejo. Porque el cálculo que hacen es ejecutar el algoritmo de Dijkstra, que requiere hacer bucles, tomar decisiones y ejecutar programa. Así que en general tienen que tener una CPU, un procesador más potente. Los algoritmos de tipo distance vector, los de ayer, en realidad cada router no hace casi nada. Recibe mensajes y compara lo que le dicen en el mensaje con lo que ya tenía y elige. Pero no almacena tanta información y las decisiones que toma son más simples. Entonces, básicamente estoy sacrificando
Estoy usando tener más complejidad en un router para poder decidir los caminos más rápido. Pero vamos, si funcionan los de distance vector, pues son routers más simples y más baratos. Entonces, la ventaja de todo esto es que los routers pues, sacan el camino más rápidamente. Básicamente ese es el algoritmo. Entonces, lo único que nos falta hablar es cómo es este algoritmo de calcular los caminos. Entonces, para calcular los caminos se utiliza el algoritmo de Brice, que es el estilo del que hablábamos ayer. De hecho, se parece bastante. Son también un bucle dentro de otro y así. Entonces, la idea del algoritmo de Dijkstra es que tiene también una entrada que es parecida a la de ayer. Tiene una entrada de un conjunto de nodos y un conjunto de pesos. Los pesos son pues, un W de nodo I a nodo J que dice si tengo un enlace entre el I y el J y qué peso tiene. Y lo que voy a ir calculando es también un vector de distancias de I como ayer, que es la distancia desde cada nodo I al nodo que he elegido como destino. También parte de la entrada es que quiero un destino, un nodo raíz, y quiero calcular los caminos hacia ese. O bien se puede entender, si preferís, como que he elegido un origen y quiero calcular los caminos desde ese. Ahí en el algoritmo de Dijkstra a veces es más normal usar, yo cojo un origen y calculo los caminos desde ese origen a todos los demás. Pero básicamente es lo mismo. Entonces, la idea es que voy a mantener lo mismo que hay en vectores de distancias y de siguientes saltos. Es un vector por aquí. El siguiente salto que está ahí. Y la filosofía de este algoritmo, bueno, y voy a mantener también un conjunto de nodos desde los que ya sé el camino. En lugar de hacer como en el caso anterior, que yo voy poniendo, primero considero solo los caminos de un salto, luego los de 2 saltos, luego los de 3 saltos, el algoritmo este lo que hace es, va eligiendo y va cogiendo cada vez los caminos que solo tienen en cuenta a un determinado número de nodos. Es decir, al principio, por ejemplo, sé solo los caminos que pasan por el nodo de A. Luego voy añadiendo un nodo al conjunto y voy sabiendo también los que pasan por el nodo A o B. Entonces, conforme voy añadiendo nodos, sé los caminos bien hechos en ese conjunto y los que están fuera del conjunto todavía están por calcular, pueden cambiar. Entonces, lo que cambia es eso, mantener un conjunto de nodos a los que ya se conoce la distancia más corta. Entonces, conforme voy añadiendo nodos al conjunto, ese nodo queda fijo y ya los caminos hasta ese nodo pues, se saben correctamente. Entonces, el algoritmo se inicializa como el de ayer, parecido. El vector T empieza siendo infinito en todos los nodos, salvo en el que es el destino, que es 0, porque ese ya sé que la distancia más corta de él a él es 0. Y en el conjunto de los nodos a los que ya conozco el camino más corto, va a ser solo el nodo origen, que es ese que el camino más corto es el mismo y ya está. Entonces, el algoritmo trata de que también se inicializan los vecinos del nodo raíz. A esos no se les pone distancia infinito, sino que se les pone distancia el peso de R a ese nodo. Es decir, para empezar se hace algo como si yo he elegido como nodo raíz S, C, empezaré con C tiene distancia 0 a sí mismo. En general todos los nodos de por ahí tienen distancia infinito, no sé cómo llega. Pero los nodos vecinos de C tienen de distancia, pues si este tiene un enlace 2, tiene 2, y este tiene un enlace 1, tiene 1. Entonces, básicamente los que están en el conjunto tienen la distancia ya calculada. Los que son vecinos del conjunto tienen una distancia que todavía no sé seguro si es la que es o no. En este caso los vecinos tienen el enlace. Y los demás no tienen distancia. Entonces, el algoritmo lo que hace cada vez es elijo, y bueno, y la distancia D que tiene cada nodo se puede considerar como distancia provisional, salvo que los que ya estén en el conjunto es definitivo. Entonces, lo que hago en el algoritmo es, cada vez elijo de los nodos que todavía no están en el conjunto, el que tiene menos distancia provisional. Y ese lo añado al conjunto. Porque ya sé que la distancia provisional del menor es correcta. Entonces, se elige el nodo con menos distancia de los que todavía no están. Se añade al conjunto. Y al añadirlo al conjunto,
lo que se hace es se actualiza la distancia de los vecinos del que acabo de añadir, con la misma fórmula que hacíamos el otro día, pero solo se le actualiza a eso. Entonces, si la distancia, cuando yo tengo en el conjunto, por ejemplo, a todos estos, y voy a añadir a este, lo que hago es, de un vecino, si la distancia que ya tenía es menor que la distancia que tiene el que ha añadido más esto, entonces se queda con la que tenía. Si es mejor el que ha añadido más eso, pasa a tener una nueva distancia y pasa a tener este camino. Básicamente lo que se hace es lo que hace el algoritmo de ayer, pero paso a paso, comprobando solo al añadir al conjunto. Entonces, al hacer eso, lo que estoy consiguiendo es que el algoritmo, en cada paso, lo que tenga es los caminos más cortos pasando solo por nodos que están en el conjunto. Entonces, básicamente esa es la idea. Si queréis, bueno, os he puesto un poco cómo hacer un ejemplo, que ahí se ve casi más fácil. Entonces, yo tengo el estado del algoritmo es como el de ayer. Tengo una serie de casillas, ahí están las distancias provisionales de cada nodo al que he elegido como destino final, que es el D, por ejemplo. Entonces, el nodo D empieza teniendo distancia 0, está en el conjunto, por eso lo marco además como gris o rosa o no sé qué, porque ese no va a cambiar ya su distancia. Los que ya están en el conjunto están calculados ya. Entonces, al principio, el B, como no es vecino de D, tiene distancia infinita. El E, como no es vecino de D, tiene distancia infinita. El T, como es vecino de D, tiene distancia provisional 1, que puede variar, pero de momento tiene 1, porque pasando por el conjunto llegaría de 1 a C. Y el F tiene distancia provisional 2. Entonces, el algoritmo siempre es, de la fila que tengo, habrá uno que tenga menor distancia. De hecho, si hay dos iguales, el algoritmo me deja coger cualquiera de los dos, porque da igual. Entonces, cojo el que tiene menor distancia, que es C. Y es fundamental para que el algoritmo funcione coger el de menor distancia. Si coges otro, lo que te sale no es los caminos. Entonces, se elige C, porque tiene menor distancia. Se añade al conjunto, que el conjunto ahora pasa a ser C y D. Al añadirlo quiere decir que este 1 no va a cambiar ya más en toda la columna. Y al añadir C, lo que quiere decir que a sus vecinos, que todavía no están en el conjunto, podría aparecerles una nueva distancia. Entonces se compara la que ya tiene, que D, por ejemplo, tenía infinito, con la que tiene ahora C más 1. Entonces, D ahora le aparece la posibilidad de tener 1 más 1, es mejor que la que ya tenía, así que ahora B tiene distancia 2. Y a E le aparece la posibilidad de tener 3 más 1, así que tiene distancia 4. A F no cambia, porque no es vecino del que ha añadido. Entonces, la iteración, cada paso es hacer eso. Entonces, el algoritmo lo que nos dice es que si yo voy haciendo eso todo el rato, cada vez que elijo el de distancia menor, lo añado con estas reglas, al final voy construyendo el árbol. Entonces, este algoritmo en realidad es más fácil de hacer que el otro. Bueno, es algo que tienes que mantener en un conjunto, que los conjuntos no hemos contado cómo se hacen en programación, pero bueno, el algoritmo es más o menos simple, es ir añadiendo al conjunto. Entonces, si además, cuando haces el algoritmo, pues le vas añadiendo que cada vez que añades un vecino y eliges una distancia, la que tenía o otra, lo que estás haciendo es elegir el siguiente salto, pues al principio lo que has empezado es con D está en el conjunto, C y F tienen ese camino hacia D, pero es provisional mientras no esté en el conjunto. Cuando añades C, el camino de C a D se hace definitivo, porque ya está añadido, es el mejor camino. Y desaparecen caminos, pues quizás sus vecinos. Entonces, eliges, en la siguiente fila eliges entre pues B, E o F. El que tiene menos es o B o F, cualquiera de los dos tiene 2, puedes elegir cualquiera de los dos. Entonces se elige F y se añade al conjunto, con lo cual se ha fijado este camino. Luego se añade B, que es el siguiente, y se ha fijado este camino. Y al añadir a B, E, que hasta ahora tenía distancia 4, le aparece la posibilidad de tener distancia 3 pasando por B, así que cambia a ese nodo. Y al final, cuando yo añado el último nodo, he acabado. Y tengo el árbol pues, perfectamente calculado. Y ese es el algoritmo de Dijkstra. Entonces, la idea es que este algoritmo permite construir pues, los algoritmos de Internet que se llaman de link state, con las cosas que hemos dicho antes.
De hecho, si os fijáis, los algoritmos de Dijkstra y Bellman-Ford son parecidos. Los dos calculan el árbol de los mejores caminos a un nodo determinado o desde un nodo determinado, según como lo quiere interpretar. El resultado no tiene por qué ser único, porque puede que haya varios árboles que cumplan que sus caminos son los mejores. Como en mi caso anterior, bueno, no, en el caso anterior solo había un árbol, pero hemos elegido dos nodos en cualquier orden, pero bueno, puede ser que haya varios árboles iguales, entonces el algoritmo elige según el que yo elija cuando lo hago, pero vamos, los dos llegan al árbol. Parece que Bellman-Ford hace menos iteraciones, porque Bellman-Ford hace iteraciones solo hasta el número de saltos que tiene el mejor camino. Cuando hay una línea que se repite, para. Así que puede parar en la línea 4, en la 5, mientras que Dijkstra tiene que hacer siempre las iteraciones hasta el número de nodos. Pero eso no quiere decir que sea más rápido. Bellman-Ford, porque normalmente las iteraciones de Dijkstra son mucho más cortas. Cuando usas Bellman-Ford, cada iteración es mirar todos los nodos y hacerles algo a todos. Cuando usas Dijkstra, cada iteración es coger un nodo, elegirlo y hacer una operación con los vecinos de ese. Así que en realidad la línea de Bellman-Ford, o sea de Dijkstra, si lo miras cuánto tarda en hacerla en un ordenador, tarda menos. Y además, la cosa es que, aparte de eso, los algoritmos de link state, el algoritmo de Dijkstra lo está calculando una máquina internamente en esa máquina y el de Bellman-Ford se está calculando distribuido entre muchos, así que lo que cuesta es el tiempo de los mensajes. Pues normalmente en informática pura o para hacer cálculos normalmente se enseña antes Dijkstra y a veces solo se usa Dijkstra. Pero Bellman-Ford lo contamos nosotros en los redes porque su ventaja es que te deja entender cómo funcionan los algoritmos distribuidos, cómo funciona un algoritmo de enrutamiento en el que cada router es solo una parte del algoritmo. Y por eso, y al principio en Internet se usaron los algoritmos tipo distance vector, que son Bellman-Ford pues, hecho de forma distribuida. Entonces, eso es un poco pues, la idea de estos algoritmos. En general, los algoritmos link state se consideran más avanzados, más rápidos, acaban el camino más rápido, aunque en general son más complicados, eso quiere decir que gastan más memoria y necesitan routers más potentes y más caros. Además son más robustos, aguantan más fallos de red porque convergen más rápido, aunque ante fallos de red por ataque son más o menos los dos igual de malos, o sea, no son especialmente... O sea, los dos tienen sus problemas de seguridad. Pero lo importante es que los link states son más rápidos en llegar al camino correcto. Entonces, lo único, pues os cuento un poco como conclusión, la idea es que en Internet en realidad se usan los dos tipos de algoritmos. O sea, lo mismo que antes os he contado, que unos aparecieron antes, son más simples, y otros son más sofisticados, que aparecieron después, que son más rápidos. Pero luego en la realidad, quizás tu red no es tan complicada como para tener los problemas de convergencia, y normalmente en redes pequeñas los distance vectors son buenos. De hecho, normalmente en las redes caseras, los routers ADSL solo soportan distance vector y link state, porque tus redes suelen ser muy pequeñitas. Y para hacer que se adapten a los cambios, pues ya están bien. Aparte, en Internet lo que hay es, lo que ocurre es que no se hace el mapa de toda la red, sino que se organiza de forma jerárquica. Las empresas tienen diferentes redes que son suyas, que se llaman sistemas autónomos, y normalmente dentro de una red se puede hacer el mapa con el algoritmo que quiera el propietario de esa red. Y lo único, hay que organizar una forma de que se encuentren los caminos entre las redes de diferentes empresas a gran escala, las redes de proveedores, y eso sí que tiene que hacerse con un único algoritmo que tengamos en común todos. Entonces, normalmente el enrutamiento dentro de una organización se llama enrutamiento intradominio, y ahí se usan algoritmos de tipo link state o distance vector, lo que quiera el que sea el propietario de la red. Normalmente en las muy grandes se usan link state y en las más pequeñitas se puede usar distance. Y en el enrutamiento interdominio, entre diferentes dominios de diferentes redes, hay que elegir un protocolo que podamos usar. Y ahí en realidad se usa algo que es un poco intermedio, que se llama BGP, y que normalmente suele ser de tipo, no es distance vector, sino que es lo que se llama path vector. Es parecido a distance vector, pero se anuncia además de la distancia, pues el camino entero
para evitar que pasen, pues que un camino elija routers que van por ese mismo ruta. Pero bueno, eso lo veréis más en el año que viene, pues en redes de ordenadores. Entonces, más o menos, la idea de esta clase es que sepáis que hay diferentes algoritmos, unos más complejos que otros, que veáis en qué se basan y sobre eso pues haremos problemas un poco la gente.